Hasta acá nosotros estuvimos viendo qué cosa. Estuvimos viendo que se me cortaba la computadora en principio, pero también estuvimos viendo un tema que es el tema de lógica. Supongamos que tenemos que hacer un resumen de esta primera media hora. ¿Qué podríamos decir? Yo les dije, anoten esto que es importante. Siempre cuando digo anoten esto que es importante es porque seguramente lo es. ¿Qué conclusión podemos sacar o qué podemos decir hasta el momento de lo que estuvimos viendo de lógica? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? Y es, no sé, pensar un poco, creo yo. Eh, La primera Darte cuenta definición. de lo que vas a usar, no sé. La primera definición, ¿cuál fue? Que les dije. Estas definiciones La de importantes. proposiciones. La de proposiciones, bien. ¿Qué es una proposición entonces? Una oración que podemos determinar como verdadero o falso. Pero no Fantástica, puede ser, no puede quedar en el medio. fantástica. Muy bueno, Lucas. Una oración la cual se puede decir que es verdadera o falsa. No puede ser, esto es verdadero o falso, y más o menos, no sé, no tengo idea. No, eso ya no puede determinar que algo es un caso intermedio. Ejemplo de proposición, un ejemplo, 2 2 más más 2 es 2 es 4. 4. 2 más 2 es 4, bueno, fácil. Esa es una proposición que, ¿qué valor de verdad tiene? Verdadera. 4. Era. Verdadera. No, no es 4. El valor de verdad y dos respuestas posibles, verdadero o falso. Una proposición que sea falsa, ¿algún ejemplo? 2 más 2 es 5. 2 más 2 es 5. Vamos a cortar con las matemáticas. Mi nombre es Juan, por ejemplo. Esa es una proposición falsa. Fantástico. Bien. Entonces, después dijimos que las preguntas no son proposiciones. Anoten, porque ninguno me hizo una pregunta hasta acá. Las preguntas no son proposiciones. Las órdenes no son proposiciones. ¿Y qué otra cosa ahí vimos media que tampoco era una proposición que podía dar lugar al debate? Que indica algo que va a pasar en el futuro. Algo que se indica que puede llegar a pasar en el futuro. No, pues pasado mañana me voy a comprar un caramelo. Pero hoy no te puedo decir que si es verdadero o falso. Fantástico, muy bien. Entonces, hasta acá tenemos las proposiciones. Como les había dicho hoy, nuestro objetivo va a ser poder describir todo un texto en términos de proposiciones. Cosa complicada, pero bueno, es lo que se va a intentar hacer. Todo aquello que se pueda escribir como proposición lo vamos a hacer. Pero como les decía, todas estas que me mencionaron son proposiciones simples. Existen también lo que son las proposiciones compuestas. Esas proposiciones compuestas, para que una proposición simple con otra proposición simple forme una proposición compuesta, necesitamos conectivos lógicos. El primer conectivo lógico que vimos, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? De negación. La negación, el no. El no se simboliza con el símbolo menos. Después, más adelante, vamos a ver que los... Alguien habilitó los subtítulos. Bueno, no hay problema. Vamos a ver que los conectivos lógicos, todos los conectivos lógicos tienen una relación con algún operador, un operador matemático. ¿Qué quiere decir? Que un conectivo lógico, como el no en este caso, tiene una relación con algún operador matemático, como por ejemplo es en este caso la resta. Después vamos a ver que la suma, la multiplicación también tiene su conectivo lógico, pero eso va a formar parte de la materia. Voy a compartirles pantalla, voy a seguir con el documento. Hasta acá lo que hicimos nada más fue un resumen. Voy a seguir con el documento para que sigamos viendo el tema de las tablas de verdad. En este caso, acuérdense, les había dicho que las tablas de verdad del no era esto, poner todas las opciones que yo tengo de una proposición y poner lo que significa su contrario. El otro conectivo lógico que terminamos de ver era la conjunción. En realidad el conectivo lógico es este, es el I. Esto se lo denomina conjunción. Se lee P, I, Q. Recuerden, este simbolito lógico es importante. Es una B corta al revés. Entonces, ¿qué es lo que hace el conectivo lógico I? Unir dos proposiciones simples y formar una proposición compuesta. Miren,
El color rojo es un color primario, o el rojo es un color primario, perdón. La luna es un planeta. Estas son dos proposiciones simples. P podríamos decir que es esta. Esta podría ser Q. Y están unidos con un conectivo lógico, el I. Toda esta oración que está acá, la podemos resumir de esta forma. Es decir, si yo leo P y Q, si P vale el rojo es un color primario y Q vale la luna es un planeta, P y Q es esto. El rojo es un color primario y la luna es un planeta. Esta oración, como es una proposición también, pero es una proposición compuesta, también tiene un valor de verdad. El valor de verdad de una conjunción de esto solo va a ser verdadero si ambas proposiciones son verdaderas. Ustedes lo tienen que estar anotando, yo no lo veo, pero lo tienen que estar anotando. Entonces, en una conjunción, el valor de verdad va a ser verdadero si ambas proposiciones son verdaderas. En todos los demás casos, la proposición compuesta va a ser falsa. Espero que lo estén anotando. Por lo tanto, ahora la tabla de verdad se empieza a complicar un poco, miren. Yo lo que tengo que armar en las dos primeras columnas, en estas dos, es poner todas las opciones de combinaciones que tengo entre los distintos valores de verdad que pueden tomar P y Q. Dijimos, como P y Q son proposiciones, pueden tomar dos valores, verdadero y falso. Entonces, yo digo P, o sea, fíjense todas las combinaciones posibles, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso y falso, falso. No hay más combinaciones entre dos proposiciones. Y lo que dije es que el resultado del valor de verdad de la conjunción solo va a ser verdadero cuando ambas sean verdaderas. En el resto de los casos siempre va a ser falso. Esto es algo que se van a tener que aprender de memoria. No va a quedar otra. Cuando hagan muchos ejercicios van a ver que se lo van a terminar acordando. Pero lo que tienen que tener en cuenta ahora, anotado, es esto. Que el valor de verdad de la conjunción es verdadero cuando ambas son verdaderas. En el resto de los casos es falso. Pero la conjunción puede ser también falsa. Sí, acá. Acá. Todas estas son falsas, la conjunción. Solamente la conjunción va a ser verdadera cuando ambas proposiciones sean verdaderas. En el resto de los casos es falso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Vimos dos conectivos lógicos. Pasamos a ver el tercero. El tercero se llama disyunción inclusiva. Se lee tradicionalmente como un O. Se simboliza con una B corta. Así, este es el símbolo. Esto es una disyunción inclusiva. Al momento de leerlo, lo leo como P o Q. Yo si tengo que leer esto, lo leo como P o Q. Fíjense que es el símbolo al revés de la conjunción. La conjunción es una B corta al revés, esto es una B corta, básicamente. Entonces, un ejemplo. La recepción está siendo organizada por Lorena. Esto es una proposición, esta sería P. O, este es el conectivo lógico, está siendo organizada por Paula. Entonces, tengo dos proposiciones, esta sería P, la recepción está siendo organizada por Lorena, y esta sería Q. La recepción está siendo organizada por Paula. Y están unidas por medio de este conectivo lógico O. Todo esto que está acá se simboliza de esta manera, P o Q. Yo puedo hacer el resumen de toda esta oración de esta manera. Y como esto es una proposición, también va a tener, una proposición, en este caso compuesta, también va a tener un valor de verdad. Vamos a ver cómo es su tabla de verdad.
En este caso es al revés. En la disyunción inclusiva, solo será falsa la disyunción inclusiva cuando ambas proposiciones sean falsas. En el resto de los casos, siempre es verdadera. Fíjense, tengo dos proposiciones. Armo sus columnas con todos los posibles valores que hay. Acá, esto cuando ustedes hagan los ejercicios, esto no hay que pensar nada porque básicamente es poner todos los distintos valores que hay. Todas las combinaciones de valores, es decir, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso y falso, falso. No tengo más opciones de combinaciones posibles. El resultado, en una disyunción inclusiva, solo va a ser falso cuando ambas proposiciones sean falsas. En el resto de los casos va a ser verdadero. Esto, al principio, no queda otra que aprendérselo de memoria. Insisto, cuando hagan varios ejercicios, lo van a poder, ya se lo van a ir acordando. ¿Alguna pregunta, duda? No, se No, entiende. no, por ahora no está. Ahora sí. Por ahora, te dije, por ahora, muy bien. Vamos con otro conectivo lógico. La disyunción exclusiva. Quédense tranquilos que nos faltan mucho. La disyunción exclusiva, acá donde empiezan ya los primeros problemas, miren. Se simboliza con una B corta y con una rayita abajo. Y se lee o bien P o bien Q. ¿Qué quiere decir esto? Acá con la disyunción exclusiva, miren, voy a hacer una pausa acá. Porque los anteriores podían ser un poquito sencillos, este ya empieza a ser un poquito más complicado. Cuando tenemos una disyunción exclusiva, nos estamos refiriendo a algo que puede ser o puede ser otra cosa, pero no pueden ser ambas. ¿A qué me refiero? Bueno, yo digo, no sé, fulanito es lindo o es alto. Pero me tendría que preguntar, ¿puede ser lindo y alto? ¿También? Yo dije, ¿es lindo o alto, por ejemplo? ¿Me gusta las frutillas o me gusta el asado? Me tendría que preguntar, ¿me puede gustar la frutilla y el asado? Entonces, me hago la pregunta como si fuese un no, pero después la transformo en un y me fijo si eso realmente podría pasar. ¿Me gusta el mate o me gusta el té? ¿Me podría gustar el mate y el té? ¿Eso es algo que es verdadero o no tiene sentido lo que estoy diciendo? Esas que estoy diciendo, son todas disyunciones que no son exclusivas. Una disyunción exclusiva sería algo como lo siguiente. Por ejemplo, si, no sé, estoy en mi casa o estoy en tu casa, pero yo no podría estar en mi casa y en tu casa al mismo tiempo. Entonces, esa es una disyunción exclusiva. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de cosas que sea exclusivo o cosas que sean inclusivos para poder diferenciarlo? Por ejemplo, el ejemplo que vimos hoy. La recepción... Estoy andando en bici o andando en auto, por ejemplo. ¿Pero uno podría estar andando al mismo tiempo en bici y en auto? No. No, al mismo tiempo no. Uno puede andar en un momento en bici y en auto, pero al mismo tiempo en bici y en auto no sería imposible, ¿no? El ejemplo que decía hoy, ¿la recepción está siendo organizada por Lorena o está siendo organizada por Paula? La recepción, ¿podría estar siendo organizada por Lorena y por Paula al mismo tiempo? ¿Cómo lo piensan? Díganme si ¿Cómo dijiste, perdón? ¿Qué podían hacer? el ejemplo que pusimos hoy. Decía, la recepción está siendo organizada por Lorena o está siendo organizada por Paula. Yo me tendría que preguntar, ¿la recepción puede estar siendo organizada por Lorena y por Paula? Sí,
Sí, podría estar haciendo por Sí. 2 personas. Se puede estar siendo analizada por la persona, sí. Entonces, cuando el I también es posible, es que decimos que es una disyunción inclusiva. Cuando es una cosa exclusiva, o estoy manejando una bici o estoy manejando un auto, eso le decimos que es exclusivo. ¿Algún ejemplo? Tendrían que tirarme un ejemplo cada uno como para ver si se pudo entender. Sin miedo, no importa, porque lo único que tienen que hacer es poner un O y vemos si ese O es inclusivo o exclusivo. Una exclusiva puede ser la comida que sobró, o bien la comió él, o bien la como yo. Perfecto. Pero ¿podríamos comerla entre los dos? Sí, ahora se lo veo a ti. Entonces eso es inclusivo. Ah, claro. Algo que o voy en tren o voy en avión, como diría Charlie. Eso sería exclusivo. No puedo ir al mismo tiempo en dos cosas distintas. Claro, claro. Algo que sea bien exclusivo, algo que no puede darse el lugar a una doble interpretación, a una cosa que pueda darse que sí. A ver, un ejemplo. Podría ser o bien aprobé el parcial o bien no lo probé. Perfecto, porque no puede estar aprobarlo y desaprobarlo. Muy bien. Uno no puede aprobar y desaprobar al mismo tiempo. Bien. O hace frío o hace calor. No puede hacer frío y calor para una persona al mismo tiempo, ¿no? Otro. ¿El aire está encendido o apagado? Buenísimo, Jerónimo, buenísimo. ¿Está encendido o está apagado? No puede estar encendido y apagado al mismo tiempo. Bien, bien. Otro. Vamos, con un ejemplo cada uno, así notamos O si bien vamos de noche o bien vamos de día. fantástico, no podemos ir de noche y de día al mismo tiempo. Bien, bien, ven esa contradicción, o sea, eso que puede ser o no ser, pero no puede al mismo tiempo ser. Bien, bien, ya se va entendiendo un poquito mejor. Hay ciertos detalles que tenemos que tener en cuenta al momento de escribir una disyunción exclusiva. Fíjense que ustedes muchas veces para hablar estaban diciendo o bien hago esto o bien hago lo otro. ¿Cómo me doy cuenta si estoy leyendo una disyunción inclusiva o una disyunción exclusiva? Atentos, anoten. Generalmente están esas frases. O bien hago o bien hago. O sea, agrego, fíjense que el o es inicial, no es un o que está en el medio. No digo, hago esto o hago esto. Digo, o bien hago esto o bien hago lo otro. Eso ya me está marcando exclusión. Cuando arranco con el o, no cuando el o está en el medio de la oración. Anótenlo, créanme que es importante lo que estoy diciendo porque sé los ejercicios que vienen después y no lo van a poder diferenciar. Cuando arrancamos con un o bien hago lo otro, eso es exclusivo. Otra forma de darse cuenta que uno está escribiendo, uno está leyendo una disyunción exclusiva, por ejemplo, sería hago una cosa o hago la otra, pero no ambas. Ese pero no ambas me está indicando que es exclusivo, que no podría hacer las dos cosas al mismo tiempo, como estábamos viendo hoy en las distintas opciones. Hago esto o hago lo otro, pero no hago las dos cosas. Ahí estaríamos ante situaciones exclusivas. Recuerden. Sigo entonces, vuelvo a compartir. Entonces, hasta el momento vimos ya estos conectivos lógicos. Nos queda ver el condicional o implicación. Los que estudian informática, no sé si hay alguien acá de informática, tienen que conocer lo que es el condicional. Básicamente el condicional o la implicación es lo mismo que es el condicional en programación, el if, then, o el si hago esto, entonces pasa aquello. El símbolo es una flechita. Fíjense, tengo una proposición, una flechita, que es el símbolo del conectivo lógico condicional, y otra proposición. Para este caso, solo para este caso, vamos a llamar P como antecedente
y vamos a llamar Q como consecuente. Eso márquenlo también. Cada vez que yo esté hablando de antecedente o consecuente, voy a estar hablando de un condicional. Entonces se lee de la siguiente forma. Si P, esto, entonces Q. La flechita simboliza el entonces. Si P, entonces Q. Se puede leer de distintas maneras, como por ejemplo las que están acá. Si P, entonces Q. P implica Q. P es condición suficiente para Q. Q es condición necesaria para P. P solo si Q. Bueno, todas estas son expresiones equivalentes que me dan lugar a pensar que lo que estoy trabajando es con un condicional. Ejemplos. Si me saco un 7, entonces aprobé el parcial. ¿Ven? Fíjense que está el condicional, que es el entonces, y este sí que me está indicando que tiene que haber un condicional. O sea, si hago esto, entonces pasará tal cosa. Insisto, para los que conocen de programación, esto les tiene que resultar variadamente conocido, porque es exactamente lo mismo que el condicional de cualquier lenguaje de programación, que el if de cualquier lenguaje de programación. Entonces, si me saqué un 7 y aprobé el parcial, entonces, bueno, acá, este sería el antecedente, entonces, el conectivo lógico, entonces la promesa. Lo que nos interesa a nosotros, lo que tenemos que siempre tener en cuenta y recordar por ahora de memoria, no va a quedar otra, es la tabla de verdad. En donde, acuérdense, en cada tabla de verdad de dos proposiciones, ponemos, esto lo hacemos nosotros, todas las distintas opciones que puede haber entre valores verdaderos y falsos. O sea, P y Q son dos proposiciones que pueden tomar valores verdaderos y falsos. Y acá lo que hay que descubrir, lo que tenemos que descubrir es el resultado de la implicación en este caso. En la implicación, solo va a ser falso el resultado cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En el resto de los casos es verdadero la opción. Esto hay que acordárselo de memoria, insisto, no queda otra. En este único caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, porque fíjense, acá también el antecedente es verdadero, pero el consecuente es verdadero también. Así que la implicación es verdadera. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. En el resto de los casos es verdadero. Esto va de memoria, al principio. Créanme que después uno se lo acuerda. Bien. El último de los conectivos lógicos que vamos a ver es el siguiente, es el bicondicional, o doble implicación, pero se lo llama también. Que es básicamente una flechita que va para un lado y que va para el otro. Se lee como P si solo si Q. O también se lo puede conocer de la siguiente forma. P es condición necesaria y suficiente para Q, o Q es condición necesaria y suficiente para P. ¿Qué quiere decir esto? Es como, fíjense que en el anterior era una implicación, o sea que si pasaba P, entonces pasaba Q. Acá es, si pasa P, entonces pasa Q, y al revés también. Si pasa Q, entonces pasa P. ¿Esto qué quiere decir? Que va para un lado la implicación, va para la derecha y va para la izquierda. Entonces, la forma de darnos cuenta cuando estamos ante este caso es este. Por ejemplo, tomaré la medicación si solo si aparecen los síntomas. Entonces uno lo puede leer. Tomaré la medicación, entonces aparecen los síntomas. Y uno lo puede leer al revés. Si aparecen los síntomas, entonces tomaré la medicación. Fíjense que se está refiriendo a lo mismo. Es una implicación que uno la puede leer para la izquierda, la puede leer para la derecha y tiene sentido en ambas direcciones. Fíjense que, por ejemplo, no sé, si me saco un 7, entonces aprobé el parcial. Si aprobé el parcial, entonces me saco un 7. No,
Esto es falso, porque si aprobé el parcial, entonces quiere decir que me pude haber sacado otra nota. Entonces fíjense que esto sí se puede leer para un lado, en un sentido, pero para el otro sentido no tiene igual validez. En cambio, en el bicondicional, sí. Uno lo puede leer para un lado, lo puede leer para el otro, y tiene el mismo valor de verdad. Exactamente el mismo. Tabla de verdad del bicondicional. Solamente, bueno, lo podemos leer de cualquier forma, ¿no? Cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, o sea, las dos proposiciones para que tengan el mismo valor de verdad, son las dos verdaderas o las dos falsas. Cuando las proposiciones tienen las dos el mismo valor de verdad, el resultado es verdadero. Cuando tienen un valor y el otro, el resultado es falso. Esto es lo que tendríamos que recordar. ¿Cuál sería un ejemplo con que tenga el mismo valor de verdad? Como el que estuve diciendo, tomaré la medicación si solo sí aparecen los síntomas. A ver, ¿algún ejemplo de bicondicional que se les ocurra? Siempre tiene que estar en el medio la frase sí, solo sí. Aprobaré si solo sí estudio. O sea, fíjense, uno lo puede leer para un lado o lo puede leer para el otro y es lo mismo. Aprobaré si solo sí estudio. Aprobaré, entonces estudio. Si estudio, entonces aprobaré. ¿Algún ejemplo? ¿Otro que se les ocurra a ustedes? Para ver si se entendió. Puede ser un ejemplo cuando sea falso. No, es que, a ver, si no, no estudio, sí, solo sí, aprobaré. Eso es falso. Si no estudias, no, es raro que apruebe, ¿no? ¿Alguno que se les ocurra a ustedes? Para ver si se entendió. Igualmente van a ver que después en los ejercicios tienen muchos de esos ejemplos. ¿Pero alguno que me diga algún ejemplo donde pueden meter el sí, solo sí? Me voy de viaje, sí y solo sí cobré dinero. Perfecto. Si cobro dinero, entonces me voy de viaje, entonces cobré dinero. Bien, uno lo puede leer en los dos sentidos. Bien, Jerónimo. ¿Algún otro ejemplo? Voy a la fiesta si solo si me invitan. Claro, si voy a la fiesta porque me invitan, si me invitan, entonces voy a la fiesta. Bien, lo podemos leer de los dos sentidos. Bien. Esos serían ejemplos para entender lo que es el bicondicional. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Puede haber un bicondicional cuando sea sí, entonces, Un condicional, bueno, ¿alguno que se le ocurra un ejemplo de condicional? no, pero un bicondicional. O sea, si hay sí, entonces, si una frase es así, puede ser bicondicional o no. Puede ser bicondicional únicamente cuando esté la frase, yo lo que estoy haciendo es transformándola para ver si es correcto. Bicondicional es cuando tenemos en el medio el sí, solo sí. Si una frase arranca con el sí, generalmente va a ser un condicional simple, no un bicondicional. Igual esperen a ver los ejemplos para ver si se termina de entender, pero ahora como para que tengan una idea, para cuando vayan, los ejemplos no, perdón, los ejercicios. Eso es lo que les quería decir ahora. Bien. Para no, Diego, el consecuente tiene que ser excluyente, no. Igualmente él puso, acá no hablábamos, fíjate, de antecedente y consecuente, porque estamos en el sí, solo sí. El antecedente y consecuente solamente lo podemos utilizar cuando hablamos del condicional. Antecedente y consecuente ponemos solamente en el condicional. Ahora, lo que vos decís, Diego, es correcto. Diego está escribiendo en el chat, ¿no? Y dice, el consecuente tiene que ser, porque en la condición que puso el compañero de ganar, o sea, irse de viaje porque ganó dinero, uno puede irse de viaje porque ganó un sorteo. Bueno, esta
son las contradicciones que tiene esta lógica. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que es una lógica antigua, es una lógica de hace más de 2000 años, la escribió Aristóteles, y es una lógica que, como estaba diciendo el compañero, uno le puede encontrar un sentido, pero no dijimos que esto funciona, no, esto a veces no funciona en un caso como el que está diciendo el compañero. Uno no necesariamente se puede ir de viaje si tiene dinero, se puede ir de viaje porque lo invitan, porque dan un sorteo. Sí, Diego. Concepto de antecedente y consecuente solamente es en el condicional. Pero eso que estás marcando lo van a ver en muchos casos, los cuales nos permite darnos una idea de que lo que estamos haciendo tiene un montón de contradicciones. Sí, es correcto, tiene contradicciones. Por eso les había aclarado, es una lógica que le van a encontrar la vuelta en un montón de cosas. ¿Por qué la estudiamos? Lo reitero, lo estudiamos porque es la lógica que entienden las computadoras y cualquier tipo de máquina en la actualidad. Pero si nosotros queremos llegar a nuestro lenguaje cotidiano de todos los días, va a ser imposible. Para eso necesitamos otras lógicas. Y no tiene sentido que se estudie en estas carreras. Así que es por eso. Pero sí, le van a encontrar la vuelta en un montón de frases. Bien. Sigo un ratito más y ya termino. Este era lo de condicional. Acá tenemos distintas frases. Igualmente acá tienen la respuesta, ¿no? Esto serviría para ustedes, no se lo voy a preguntar porque tranquilamente me pueden mirar la respuesta. Fíjense, no soy fan de Batman ni de Superman, pero me gusta Wonder Woman. ¿Cómo es que se traduce esto en un lenguaje simbólico? Bueno, ¿qué hago? Primero que tengo que hacer es definir, y eso lo defino yo. Por lo tanto, si lo defino yo, ustedes pueden definir otra cosa, pueden ser distintas. Te digo, tengo esta frase: no soy fan de Batman ni de Superman, pero me gusta Wonder Woman. ¿Cómo traducimos esto al lenguaje lógico? Primero, digo, P es soy fan de Batman. Primero defino cuáles son las proposiciones. Q es soy fan de Superman. R, otra proposición, me gusta Wonder Woman. Entonces digo, no soy fan de Batman es la contradicción de soy fan de Batman. Entonces sería no P, esta parte. O sea, no soy fan de Batman ni de Superman. O sea que tampoco quiero que sea verdadero Q. Entonces le pongo lo contrario. Y como no soy fan de Batman, y esto se puede interpretar como un I, o sea, no soy fan de Batman y no soy fan de Superman, por más que no aparezca la letra I, porque acá no hay ningún I, una Y, ¿no? Yo me doy cuenta que lo que hay en el medio es una conjunción. Acá, pero me gusta Wonder Woman. Entonces, ¿qué hago? R es verdadero, es como está. Lo tengo que escribir tal cual está. Acá hay una coma, tampoco hay un I. Pero yo lo que me tengo que dar cuenta es que acá hay una proposición, acá hay otra. En el medio hay un I, por más que no aparezca simbólicamente la letra I, pero me tengo que dar cuenta de que lo que une esas proposiciones es una conjunción. Como acá, lo que une la proposición es estas dos proposiciones con la siguiente también es un I. ¿Se entiende No esto? soy, Sí, no soy el ni, sería una negación. claro, porque fíjate, ¿sabes por qué es una negación? Porque yo dije que P era soy fan de Batman. Entonces, no P va a ser no soy fan de Batman. Por eso es una negación. Pero alguno de ustedes me pudo haber dicho que P era no soy fan de Batman. Entonces, si P es no soy fan de Batman, acá no tengo que poner no P, tengo que poner P. Las proposiciones la arma cada uno de ustedes. O sea que cada uno puede escribirlo, si bien en el sentido lógico va a ser el mismo, cada uno lo puede haber escrito de forma diferente. Ojo con esto. Acá. Pero bueno, para la proposición no puedo poner directamente no soy fan de Batman. Porque Claro. pusiste una. Sí, sí. Ah, Por eso cada uno arma las proposiciones como quiere.
Por eso muchas veces lo pueden hacer de forma distinta. Pero no entendí por qué es una confusión, porque es no y ni, no es un y. Claro, porque vos no, no te gusta ni Batman ni Superman. No te gusta ninguno de los dos, no te gusta uno o el otro. Es uno y el otro. No, no, ¿puedes repetir, por favor? No entendí. No escuché. Bien, que no es que está, no es que es un no te gusta uno y no te gusta el otro. Eso es lo que tenés que, por más que no aparezca la letra I, vos tenés que darte cuenta que no te gusta uno y no te gusta el otro. Y sí te gusta Wonder Woman. Entonces, como hay un no y un ni, hace como si fuera un i. Claro, en este caso sí, Por eso hay conjunción. claro, Los dos pueden ser verdaderos o falsos. Ambos. claro. Bien lo que está diciendo Diego también. Si pones a P como no soy fan de Batman, no tenés que negar a P. Bien, Diego, sí. En ese caso, por ejemplo, que vos pongas P, no soy fan de Batman. Q, no soy fan de Superman. Entonces ahí pondrías P y Q. Bien. Por eso les estoy diciendo que cada uno lo puede armar de una manera diferente, dependiendo cómo es que lo esté armando. Vamos con el siguiente caso. O bien apruebo el examen o bien busco trabajo. Entonces yo digo, P voy a llamar apruebo el examen. Q busco trabajo. En este caso es una disyunción exclusiva. Tranquilamente, o sea, acá lo tomamos como exclusivo, ¿no? Tranquilamente uno podría aprobar el examen y buscar trabajo, pero bien, acá como lo está describiendo, fíjense, arranca con o bien, entonces ya me tiene que dar la pauta de que es una exclusión. O bien apruebo el examen o bien busco trabajo. Bueno, eso lo escribo como P o exclusivo Q. El 3. Me gustan las remeras solo si no son de color naranja. ¿Cómo lo podemos entender esto? Me gustan las remeras, las llamo como P. Las remeras son de color naranja, las llamo como Q. Entonces, si me gustan las remeras, sí, entonces no son de color naranja. Entonces no Q, lo niego. Uno lo que tiene que hacer es definir primero cuáles son las proposiciones y fijarse cuál sería el conectivo lógico que las esté uniendo. Pero, insisto, cada uno puede definir las proposiciones de una manera distinta. El 3 es un condicional. ¿El cual? El número 3 es un condicional. Es un condicional, sí. Porque Ok. es una condición. Te gustan las remeras si no son de color naranja. Es una condición que vos estás poniendo. Me van a gustar las remeras si no son de color naranja. Bien. Después están los demás ejercicios. Fíjense, con lo visto hasta acá, pueden hacer del ejercicio 1 al ejercicio 4 del TP1. Así que ahora es momento que ustedes se pongan a hacer los ejercicios. Fíjense que ustedes lo tienen del el TP1. Del 1 hasta el 4, ustedes podrían hacer esos ejercicios. La idea va a ser que, ahora voy a cortar la grabación. La idea sea que ustedes se pongan a hacer del ejercicio 1 al 4. Si tienen alguna duda, me van preguntando. Pueden compartir pantalla. Yo lo que les recomiendo es que ustedes hagan en su computadora algunas cositas. O le sacan, si tienen alguna duda, le sacan una foto y la comparten. Pero bueno, si lo pueden hacer en computadora, fantástico. Así si tienen alguna pregunta, me la van haciendo compartiéndome la pantalla. Sepan también que tienen las respuestas para ir controlando si lo que están haciendo está mal o bien. Yo dije que estaba mal ya de por sí. Me pueden ir controlando y me van preguntando. 9:15, vuelvo, yo voy a estar acá, quédense tranquilos. 9:15 tenemos el receso, ¿sí? Bien. Dale, profe. Bueno, vamos a ver cómo se hace el ejercicio 4. Este es el ejercicio 4, el cual nos pide que, fíjense, dice, exprese en forma simbólica y determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. En este caso yo tengo que identificar, por ejemplo, en el 4A, cuáles son las proposiciones. Esta es una.
esta es la otra. Entonces yo, por ejemplo, no lo voy a escribir porque se me complica. Pero yo diría que P es 7 es mayor que 5. Y menos 7 es menor que menos 5 sería mi Q. ¿Cuál es el conectivo lógico que une estas dos proposiciones? El condicional. El condicional, bien. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Por el sí y el entonces. Ahora, tengo P, entonces Q. Eso es lo primero que tengo que hacer, donde dice exprese en forma simbólica. Ahora dice también determine el valor de verdad. La pregunta es, P, ¿es verdadero o falso? O sea, 7, ¿es mayor o no es mayor que 5? Díganme. ¿7 es mayor que 5? Sí. Sí, Sí, sin verdadero. miedo, no tenga miedo. P entonces es verdadero. Entonces Q. Menos 7 es menor que menos 5. Sí, Sí. Entonces tengo que este es verdadero. Este es verdadero. El condicional, según la tabla de verdad que les había mostrado. Cuando es verdadero, entonces verdadero, ¿el resultado qué es? Verdadero. Verdadero. Solamente es falso el condicional cuando es verdadero, entonces falso. Así que el valor de verdad del A es verdadero. ¿Entiende eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Borro. El B que me habían preguntado. Si 4 menos 2 es 8, esta va a ser mi P. O 6 es par. 6 es par va a ser mi Q. Están unidos por un O. Entonces pongo el símbolo del O. Entonces, 6 es mayor que 10. Esta sería mi R. Entonces tengo 4 menos 2 es 8 o 6 es par, lo estoy representando acá. Entonces 6 es mayor que R. Pregunto, P, o sea, 4 menos 2 es 8, ¿es verdadero o falso? Falso. 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 Q, 6 es par, ¿es verdadero o falso? Verdadero. 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 R, 6 es mayor que 10. Falso. 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 Bien. Entonces ahora todavía no terminó esto, porque es como una cuenta matemática. Yo por un lado voy a tener que resolver esta parte, luego aplicar el entonces. ¿Falso o verdadero? ¿Qué me da? Tienen que fijarse si tabla de verdad, ¿eh? Falso o verdadero. 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 Bien. ¿Verdadero entonces falso? ¿Cuál es el resultado? Tabla de verdad. Falso. Falso. Listo. Entonces la proposición B de esto es falso. Y lo vamos resolviendo así, paso a paso. ¿Se entiende? Voy a hacer otro, sí. Vamos con el C. Después les voy a dejar alguno. Dice, o 2 es un número positivo. Fíjense que cuando dijimos, cuando arrancaba el o bien, o, cuando el o es la primera palabra, ya me está indicando una disyunción exclusiva. 2 es un entero positivo, lo voy a llamar P. Raíz de 2 es un número irracional, lo voy a llamar Q. Y entre medio de ellos voy a poner un, o, como es un o bien, voy a poner una disyunción exclusiva. 2 es un entero positivo, es verdadero. Raíz de 2 es un número irracional, es verdadero. Entonces, verdadero, Falso. ¿cómo es esto? Falso, ¿no? Falso.
según la tabla de verdad, es falso. Bueno, ¿tiene sentido esto? Quizás no, pero en este caso está resuelto de esta forma. Porque no es inclusiva. Porque ¿cómo arranca? Con el o el o bien. Siempre cuando la frase, la oración arranca con un o bien, cuando arranca con un o, ahí nos está marcando la pauta de que es exclusiva. Estos dos, los últimos dos se los dejo para ustedes, para que los practiquen. La última me pregunta. Hago una cosa, no sé si todos pueden hacer ejercicio 4, si no les dejo 5 minutos para que los puedan terminar. Si no me preguntan, hagan el C y el D. Ahí. Bueno, ya hasta acá vimos cómo se hacían hasta el ejercicio 4. Ahora vamos a ver cómo darle continuidad a esta parte que estamos viendo. Vamos a ver cómo seguimos con esta situación. Vamos de vuelta a la materia de clase. Ahora empiezo a compartir. Fíjense que nosotros escribimos o poníamos o una proposición, o dos, o tres. Además, cuando empiezan a haber muchas proposiciones, ¿cómo es que hacemos para resolver? Bueno, no es muy distinto que resolver algo cuando resolvíamos en matemáticas. Cuando me refiero a cómo resolvíamos en matemáticas es cuando resolvíamos ejercicios combinados. Ustedes tendrían que ver que hay muchas similitudes. Después esto con el tiempo se va a ir notando más entre lo que van a estar haciendo acá con las operaciones matemáticas tradicionales, con una suma, una resta, una multiplicación, etc. Voy a seguir compartiendo pantalla y les comento. Entonces, esto que les estoy mostrando dice, después de hacer hasta el ejercicio 1 al 4 del TP1, lo que piden es construir tablas de verdad de proposiciones compuestas. Entonces, acá por ejemplo tenemos P, entonces, Q y no R. Bien. La primera pregunta que surge, y esto es fundamental, anoten, y si no se entiende, pregúntenlo porque va a ser fundamental para que ustedes puedan resolver. Dependiendo la cantidad de proposiciones que yo tenga, va a ser la cantidad de filas que va a tener mi tabla de verdad. Reitero. Dependiendo la cantidad de proposiciones que yo tenga, va a ser la cantidad de filas que tenga mi tabla de verdad. Cuando yo tenía una proposición, o sea, P, ¿cuántos valores puede tomar P? O sea, ¿cuántas filas tengo que tener para una tabla de verdad de P? Ahí todo el mundo sabe. Valor de verdad que puede tomar verdadero o falso, te dicen. Bien, Pedro, 2. Valor de verdad es que verdadero o falso, eso se dice valor de... Por más que siga falso, es un valor de verdad. Entonces, 2. Bien. Cuando tenemos dos proposiciones, como les mostraba yo con las distintas operaciones, ¿cuántas filas tenía mi tabla de verdad? ¿Se acuerdan? 4. Tenía 4, bien. La pregunta es, si tengo 3 proposiciones, ¿cuántas filas voy a tener? 8. 8. 8, bien. No digan 6. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando por 2 el resultado anterior. Es decir, si yo tengo una proposición, sería como escribir 2 elevado a la 1, o sea, como si fuese una potencia. 2 elevado a la 1, claro, Guido. 2 elevado a la 1 es igual a 2. 2 elevado a la 2, ¿por qué 2? Porque tengo dos proposiciones. 2 elevado a la 3 es 8, 2 elevado a la 4 es 16, 2 elevado a la 5, 32, etc. Siempre multiplicando por 2 el valor anterior. Entonces, yo acá tengo 3 proposiciones y me piden armar el valor de la tabla de verdad de estas 3 proposiciones.
Entonces yo de antemano sé que voy a tener 8 filas, porque tengo 3 proposiciones, sería 2 al cubo, 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Bien. Entonces, fíjense que acá mi tabla de verdad tiene en total 8 filas. La pregunta del millón es, ¿cómo armo estas combinaciones entre verdadero y falso para no perderme ninguna? O sea, porque uno lo quiere armar manualmente y es probable que algunas se pierdan. Se arma de la siguiente forma, presten atención a esto, ¿eh? En la primera columna, que es donde colocamos la primera de las proposiciones, empiezo escribiendo lo siguiente: verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. O sea, 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero. Escribo eso. En mi segunda columna, porque es la segunda, escribo. Claro, así. 2 veces verdadero, 2 veces falso. 2 veces verdadero, 2 veces falso. En mi tercer columna, escribo 4 veces verdadero, 4 veces falso. Si yo hago eso, me garantizo todas las combinaciones posibles entre verdadero y falso con 3 proposiciones. Reitero, la primera columna es verdadero, falso, ¿sí? La segunda, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. La tercera, 4 verdaderos y 4 falsos. Si hubiese una cuarta proposición, sería 8 verdaderos, 8 falsos. Una quinta proposición, cosa que bastante poco probable que haya, ¿no? Pero serían 16 verdaderos, 16 falsos. Siempre multiplicando por 12 el valor anterior. De esa manera, nos garantizamos todas las combinaciones posibles entre verdaderos y falsos. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer cada vez que tengan que armar una tabla de verdad. Si la tabla de verdad es de 2 proposiciones, la tabla de verdad sería verdadero, falso, y después 2 verdaderos y 2 falsos. Nada más. Terminaría acá. La primera parte. Bien, Diego. 2 a la n la cantidad de proposiciones. Muy bien. Sí, tal cual. Eso para saber la cantidad de filas. Lo que dice Diego en el chat es para saber la cantidad de filas que va a tener mi tabla de verdad. Las filas son estas, ¿no? Para armarla es que yo les digo que hagan la primera vez 1 y 1, la segunda vez 2 y 2 y la tercera vez 4 y 4. Esto con el tiempo se van a ir acostumbrando a cómo hacerlo. Al principio quizás cueste un poco. Bien. Entonces, hoy lo que yo tenía que hacer, voy a copiar y pegar esto, ¿eh? Denme 2 segundos. Leticia, alternando 1 y 1 es un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. 2 y 2, 2 verdaderos, 2 falsos, 4, así, 2 y 2, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Eso. ¿Se entiende? Uno y uno en cantidad de verdaderos y cantidad de falsos que tengo que poner en la tabla. Como acá, ¿ven? Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Bien. ¿Cómo armamos la tabla de verdad? Nosotros lo que queremos calcular es esto. Entonces, lo primero que hacemos es escribir. Es como muy parecido como cuando queremos hacer operaciones matemáticas. Primero escribimos el más simple. El más simple de todos es el no R. Entonces, yo tengo que R vale esto, esta columna que está acá. Por lo tanto, no R, ¿qué va a valer? Lo contrario de esta. Entonces, si esta es verdadera, acá va a ser falsa. Esta va a ser falsa. Falsa. Fíjense, estoy haciendo lo contrario que esta columna. Falsa. Y si todas estas son verdaderas, ¿qué son estas?
Perdón, si todas estas son falsas, todas estas son verdaderas. Verdadera, verdadera. Completé esta columna. ¿Se entendió? Con respecto a esta columna que está acá. Ahora el siguiente paso que tengo que hacer es esto. Todo este paréntesis. Como en matemática, los paréntesis tienen prioridad sobre otras operaciones. Entonces lo que tengo que mirar es Q y no R, dice. Por lo tanto tengo que mirar esta columna con esta columna. Profe, Sí. disculpa que te corte, pero no estaría viendo lo que estás haciendo. Tipo, me aparece otra pantalla. No sé si es. Creo que no se ve el cursor. Ahí. ¿Están viendo ahí la pantalla? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Gracias. Entonces estoy diciendo, tengo que hacer ahora esta parte. Tengo que hacer esta parte. Bien, esta parte es Q y no R. ¿Qué dijimos de los I de la conjunción? ¿Cuándo era verdadera la conjunción? Cuando las dos son verdaderas. Cuando los dos son verdaderos, perfecto. Eso lo tenemos que ir recordándolo de memoria, ¿eh? Cuando los dos son verdaderos. Vamos a mirar cuándo los dos son verdaderos. Acá no, acá sí, entonces esto es verdadero. Acá también, entonces todos son verdaderos. Acá no, acá no, acá no, acá tampoco. Por lo tanto, esos dos son los únicos verdaderos, el resto es falso. Falso, 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 falso. Lo que hicimos fue mirar esta columna con esta columna. Tal cual lo que dice Diego. Ahora para el último, tengo que hacer P entonces, esto que tengo acá. Por lo tanto, P va a funcionar como antecedente y este va a funcionar como consecuente. Porque es un entonces. ¿Ven? En el entonces, el condicional, ¿cuándo era falso? ¿Cuándo el condicional era falso? Si no se acuerdan, revísenlo. Pero estas preguntas que les hago son las que tienen que ir recordando. No, no eso solo no digo. Cuando el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso. Claro, todo eso me tienen que decir. Antecedente verdadero y consecuente falso. Bueno, entonces miremos. Antecedente verdadero, consecuente falso. Falso. Vamos a mirar otro. Antecedente verdadero, consecuente falso. Falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Falso. Por lo tanto, todos los demás son verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. Esta, que está acá, sería la tabla de verdad de esta proposición compuesta. ¿Se entendió más o menos? Igual, un detalle. No esperen entenderlo todo perfecto si es la primera vez que lo están viendo. Lo van a ir entendiendo con tiempo a medida que lo vayan haciendo. ¿Cuál tabla anterior, Lucía? Leticia. La tabla de antes. Ah, no, que esa tabla no había que completar nada. Esta es la tabla. La tabla que hay que completar es esta sola. ¿Eh? La anterior era cómo se iban construyendo, de paso a paso. No había que completarla. La tabla final era esta, se fue marcando cómo se iba construyendo. No había que hacer más nada después de eso. Bien. Sigo entonces. Bien.
un detalle, voy con algunas definiciones. Ustedes después se van a tener que poner a hacer las tablas, es un ejercicio que lo van a tener que pasar también ustedes. Acá voy con algunas definiciones. Dice, una proposición es tautológica si su valor de verdad siempre es verdadero. Es decir, nosotros vamos a decir que estamos en presencia de una tautología si cuando hacemos la tabla de verdad, o sea, cuando llegamos a este resultado final, todas las filas son verdaderas. Si todas las filas son verdaderas, es que estamos en presencia de una tautología, una proposición tautológica, decimos. Entonces ustedes le van a preguntar, ¿es esta proposición una tautología? No. ¿Por qué no es una tautología? Porque hay proposiciones, hay partes que no son verdaderas. Claro, para que sea tautología, todo este resultado al final, la última columna, me tiene que dar verdadero. Ya, ustedes después van a hacer los ejercicios y van a ver que alguna le tiene que quedar todo verdadero. Otra definición, estas son definiciones. Una proposición es una contingencia si los valores de la tabla de verdad pueden ser verdaderos o falsos. Como acá. Fíjense que hay algunos verdaderos y algunos falsos. Entonces vamos a decir que esta columna, esta proposición, es una contingencia. Correcto. Cuando hay verdaderos o falsos indistintos, no importa el orden en el que estén, son verdaderos o falsos, decimos que estamos en presencia de una contingencia. Y vamos a estar en presencia de una contradicción si todos los valores de verdad de la última columna son todos falsos. Todos falsos. Por más que sean 7 falsos y un solo verdadero, no. Todos falsos. Si son todos falsos, estamos en presencia de una contradicción. Entonces tenemos tautología, todo verdadero. Contradicción, todo falso. Contingencia, algunos verdaderos, algunos falsos. Esas son definiciones. Esto para que lo vayan recordando. Ahí como hizo el resumen Diego. Eso es para recordar de memoria otra vez. Van a ver cuando hagan los ejercicios le van a pedir realizar la tabla de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Bien. Algunas les van a quedar tautologías, algunas contingencias y algunas contradicciones. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? No, profe. Bueno, por ahora. Lo que pueden hacer hasta el momento son los ejercicios del 5 al 8. Y ya con esto terminamos por hoy. Del 5 al 8 pueden hacer. Bien. Me faltó explicar una última parte para poder hacer hasta el ejercicio 8, que es esta. Nosotros, cuando tenemos un condicional, lo podemos escribir de forma directa, que sería esta. O sea, P entonces Q, llamamos que es el condicional directo. Si lo escribimos al revés, Q entonces P, es que lo llamamos recíproco. Es decir, por ejemplo, si llueve, entonces voy al cine. Llueve es P, voy al cine es Q. Entonces, esto sería, si llueve, voy al cine. El recíproco sería, si voy al cine, entonces llueve, al revés. Es lo que se considera como recíproco. El contrario es la negación de todas las proposiciones. Por ejemplo, en el caso que yo les estaba diciendo, si no llueve, entonces no voy al cine. Sería el contrario en este caso. Si no llueve, por eso está negado, entonces no voy al cine.
El contrarrecíproco sería el recíproco negado. Este negado. Contrarrecíproco sería, si no voy al cine, entonces no llueve. Son todas expresiones equivalentes al condicional, pero se escriben de esta forma. ¿Se entiende más o menos? Tengo una duda. Sí, Matías. Si el condicional es recíproco, ¿sería un bicondicional también? Exactamente, muy buena conclusión. Pero no siempre un condicional tiene por qué ser recíproco. Obvio, porque si no directamente sería un bicondicional. Ok, perfecto. Gracias. Leticia, el recíproco es escribir lo mismo pero al revés. En el ejemplo, si llueve, entonces voy al cine, sería al revés. Si voy al cine, entonces llueve. Es escribirlo al revés. P entonces Q, lo contrario sería Q entonces P. ¿Algún ejemplo de recíproco? Otro que ustedes quieran, pónganme el ejemplo y ustedes me dicen el recíproco. ¿Cómo sería el recíproco de si estudio, entonces apruebo? A ver. Si estudio, entonces apruebo. Bien, Pedro. Si apruebo, entonces es porque estudié. Claro, mucho sentido no tiene. Sí, tiene un antecedente y consecuente, sí, tal cual. Lautaro, ¿qué dijiste? No te escuché, perdón. Es que se me escucha medio bajo. No, que a veces no tienen mucho sentido los recíprocos, pero están Claro. bien. Porque como dijo el compañero Matías, creo que fue, si el recíproco tuviese sentido, sería un bicondicional. Porque iría para un lado y para el otro. Esa es una de las Claro. conclusiones. Sí, el recíproco no tiene sentido generalmente. No terminé de entender, el recíproco es como, a ver, déjame que reformulo mi pregunta. Porque sí, el bicondicional, como usted ha dicho, es justamente está enlazado. Si hago uno, el otro termina viniendo por consecuencia. En el caso este de si estudio, apruebo, el recíproco es si apruebo, entonces estudio. No tiene sentido. No tiene sentido exactamente. En el Por caso de eso los... va para un solo lado, digamos. Si estudio es una condición. Si estudio, entonces apruebo. No es si apruebo, entonces estudio. No tiene sentido. Entonces, ¿está bien el recíproco? O sea, ¿está bien Está bien, lo que aplicado en pasa es ese que no caso? tiene sentido. Sí, sí, no tiene sentido lógico. Ah, ok, Es, ok. es correcto, pero no tiene sentido. Otro ejemplo. Si gano la lotería, entonces me voy de viaje. El El recíproco, ¿cuál recíproco sería? sería, si me voy de viaje, gané la lotería, pero no. Claro. ¿Y ese tendría sentido? Capaz que sí, ¿eh? No está mal. No está mal ese. Puede ser. Sí, si me fui de viaje porque gané la lotería. Bueno, pero puede haberme ido de viaje por otras cosas. Claro. Ahí es donde entra toda la parte de la lógica que para nosotros no tiene tanto sentido, digamos. Pero funciona de esta forma. Si tomo asistencia, ustedes se van. Entonces se van. Si se van, es porque tomo asistencia. Bueno, puede ser. Puede Está ser bien. bicondicional eso. Si explico, entonces entienden. Si entienden, entonces explico. No tiene tanto sentido. Bueno, era eso. Con esto que les termino de decir, pueden hacer hasta el ejercicio 8. Fíjense que la escritura muchas veces no va a tener mucho sentido. No se preocupen si no tiene sentido. Es como es. Es así, es lógica. Pero ya vamos a ver que en otros casos va a tener sentido para otras cosas. Por ahora, no tanto. Pero más adelante sí. Bueno, con esto sí pueden hacer hasta el ejercicio 8.